Saludos gente, en este video vamos a ver cómo crear un API usando Spring Boot en Java. Así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir la siguiente página, start.spring.io, el cual nos permite seleccionar la configuración para un proyecto en Spring. Vamos a seleccionar que va a ser Maven, el lenguaje Java. Hay que seleccionar alguna versión, es importante que no sea Snapshot, y podemos modificar la metadata de nuestro proyecto. Yo lo voy a modificar en el grupo, lo voy a poner dev.xcheco51x y el artefact vamos a ponerle CRUD. El empaquetado vamos a poner jar y la versión de Java yo voy a seleccionar la 17. Podemos seleccionar las dependencias que necesitamos en este proyecto. En este caso va a ser web para Spring Web. También vamos a añadir MySQL, es para el controlador, y también JPA para poder mapear nuestras clases de Java a nuestra base de datos. Y con eso es todo. Le damos a generar y nos va a descargar un comprimido de nuestro proyecto. Una vez descargado lo vamos a descomprimir y abrir en nuestro editor favorito. Yo voy a usar Visual Studio Code. Y vamos a esperar a que se termine de crear o de compilar nuestro proyecto en Visual Studio Code. Una vez terminado nos vamos a ir al source, al main, a los recursos, y en el archivo Application Properties hay que configurar las variables para podernos conectar a nuestra base de datos. En este caso va a ser MySQL. Lo primero que va a hacer va a ser decir spring.datasource.la URL. Entonces vamos a poner el controlador jdbc MySQL diagonal localhost y el nombre de nuestra base de datos. Yo lo tengo llamada pruebas. Definimos también el usuario y la contraseña para podernos conectar a esa base de datos. Entonces va a ser spring.datasource.username. En mi caso es igual a root y la contraseña es spring.datasource.password. Yo lo tengo sin contraseña, así que lo dejamos así. Y por último, cómo queremos manipular nuestra base de datos. Decimos spring.jpa.hibernate.ddl-auto, y aquí si le damos none significa que nosotros vamos a definir la estructura de nuestra base de datos de forma manual, o sea, las tablas. Y si le ponemos update, estamos diciendo que queremos que esas tablas se creen desde nuestro proyecto. De momento vamos a dejarla update, guardamos y nos vamos a nuestro gestor de base de datos y vemos yo ya tengo mi base de datos llamada pruebas, la cual no tiene ninguna tabla. Esto está bien porque las tablas las vamos a crear desde nuestro proyecto. Pues ahora nos regresamos a nuestro proyecto, a la carpeta Java, y vamos a crear los archivos que vamos a necesitar, que va a ser un controlador, se va a llamar usuario controller.java. Vamos a necesitar también un servicio, vamos a llamarla usuario service.java. Vamos a necesitar también un repositorio, va a ser usuario repository.java, y el modelo va a ser usuario model.java. Ahora definimos las propiedades que va a llevar nuestra clase usuario model. Entonces va a ser un private, va a ser un entero, el ID usuario, también vamos a tener un string de nombre y también uno para el email. Generamos sus getter and setters, clic derecho, source action, generar getter and setters, seleccionamos los tres, le decimos OK. Lo siguiente que tenemos que hacer es definirle el comportamiento que va a tener esta clase, ya que va a servir como mapping entre nuestro proyecto y una tabla de nuestra base de datos. Para eso vamos a decir la anotación @entity y también @table. En table a decirle qué nombre queremos que tenga esta tabla, va a ser usuarios, y tenemos que definir cuál va a ser nuestro ID y qué configuración va a tener para nuestro primary key y cómo queremos que se comporte, si sea un incrementable o no. Entonces para eso también vamos a usar las notaciones @id en nuestra propiedad ID usuario, ya que esa va a ser nuestra primary key. Entonces decimos generate value strategy, va a ser generación tipo identity, esto para que sea autoincrementable, y también le vamos a decir las características de la columna. Entonces va a ser column, va a ser único, ¿sí? Y va a permitir nulos. Vamos a decir que no, o sea false. Y con eso hemos terminado nuestro modelo.
Guardamos y nos vamos al repositorio, usuario repository. Y aquí vamos también a usar la notación repository. Y le vamos a decir que va a ser una interfaz y va a heredar de CRUD repository. ¿De qué tipo? Va a ser usuario model. ¿Y cuál es o de qué tipo es el ID de este modelo? Entonces va a ser integer. Y con esto hemos terminado la parte del repositorio. Con esta herencia de CRUD repositorio está creando las operaciones generales de nuestro modelo, que es el de crear, el de leer, el de actualizar y el de borrar. No necesitamos de momento hacer nada más aquí. Guardamos y nos vamos ahora al usuario service. Ponemos la etiqueta service. Ahora declaramos nuestro repositorio. Entonces va a ser usuario repository y lo vamos a llamar repositorio. Y vamos a decirle que Spring detecte que debe estar instanciado por medio de AutoWired. Y ahora definimos los métodos para consumir nuestro repositorio, los del CRUD. Primero va a decir public. Necesitamos que nos devuelva un ArrayList de tipo usuario model y el método se va a llamar obtener usuarios. Dentro de este método vamos a decirle que regrese lo que devuelve nuestra llamada al repositorio en su método de buscar todos. Nos marca un error ya que tenemos que castear, ya que los tipos de datos no concuerdan. Le damos a quick fix y vamos a decirle que añada el cast a ArrayList. Ahora vamos por el método de agregar. Entonces decimos public. Queremos que nos devuelva un usuario model y el método se llama agregar usuario. Este va a recibir el usuario que deseamos agregar, que va a ser de tipo usuario model y nos llama usuario. Y dentro del método necesitamos decirle que nos regrese del repositorio el método save y le pasamos el objeto usuario, que es lo que deseamos agregar en nuestra base de datos. Ahora nos vamos con el delete. Decimos que public, que nos devuelva un booleano y se va a llamar eliminar usuario. Le pasamos el ID del elemento que queremos eliminar, que es un integer, ID usuario, y le decimos dentro de un try catch lo siguiente, que el repositorio punto borrar el elemento y le pasamos el ID y si lo borra que nos regrese un true. Y en caso de que existiera algún error, exception error, que nos regrese un falso. Y con eso hemos terminado nuestro servicio. Lo guardamos y por último nos vamos a nuestro controlador. Ahora necesitamos decirle que este es un controlador. Entonces vamos a decirle por medio de la anotación @REST controller y también qué ruta queremos que tengan estos métodos o este controlador por medio de request mapping. Y va a decirle que todo esto va a estar dentro de la ruta diagonal usuario. Y dentro de la clase o de nuestro controlador necesitamos generar nuestro servicio. Entonces decirle que usuario service, vamos a llamar servicio y que Spring nos genere la instancia por medio de la notación AutoWired. Ahora vamos a definir cada uno de los endpoints de nuestro CRUD. Para obtener usuarios vas por medio del get, entonces va a ser la notación get mapping. Va a ser la que está por default. Al acceder en la ruta diagonal usuario queremos que nos muestre todos los registros de la tabla usuarios. Entonces para eso decimos public, nos devuelva un ArrayList de tipo usuario model y el método se llama obtener usuarios. Y de manera interna vamos a decir que nos regrese lo que devuelve nuestro servicio punto obtener usuarios. Nos vamos al siguiente, que es el de agregar. Ese va a ser por medio de la notación post mapping. Lo dejamos así sin definir una ruta, ya que lo vamos a mandar por parte de la petición. Y le decimos public, nos devuelva el registro usuario model y el método se llama agregar usuario.
Como parámetro, este método recibe el cuerpo que se va a enviar en la petición por medio de request body, que va a ser un usuario model y va a ser usuario. Dentro del método vamos a decirle que nos regrese el servicio, el método agregar usuario, y le vamos a pasar el usuario que recibimos. Por último, nos vamos con el de borrar. Esto va a ser por medio de la anotación @delete mapping, y su ruta va a ser path, va a ser diagonal, y el ID del usuario que queremos eliminar, va a ser ID usuario. Y le decimos que el método va a ser público, va a devolver un string y se va a llamar eliminar usuario. Y va a recibir una variable que vamos a enviar por medio de una variable de ruta, o sea, @path variable, se va a llamar ID usuario y va a ser un entero y se va a llamar ID usuario. Y dentro de el método vamos a definir una variable booleana, decirle que si es correcto, si es success, va a ser igual a la respuesta de nuestro servicio del método eliminar usuario, y le vamos a pasar el ID usuario, y evaluamos que si success es verdadero, nos regrese el texto: se eliminó correctamente el usuario. Si hay algún error, vamos a decirle que nos regrese: no se pudo eliminar el usuario. Guardamos y con eso ya hemos terminado nuestro CRUD con Spring. Lo último que nos queda es probar que nuestros endpoints estén funcionando de forma correcta. Así que vamos a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es lanzar nuestro servidor. Por medio de la extensión de Spring Boot Dashboard, le vamos a dar a ejecutar. Y ya tenemos corriendo nuestro servidor. Ahora abrimos Postman para poder realizar las peticiones. Seleccionamos Get, le pasamos nuestra URL, en este caso es localhost, el puerto 8080, y donde están alojados nuestros endpoints, en este caso están alojados en usuario. Si enviamos esta petición, deberíamos de recibir un listado de todos los registros de nuestra base de datos. Y la tenemos de momento vacía. Si nos vamos a nuestro gestor de base de datos, vemos que tenemos ya creada nuestra tabla usuarios. Tenemos sus campos, el ID usuario, el email, el nombre, que corresponde a lo que definimos en nuestro proyecto, pero no tenemos de momento ningún registro. Así que la respuesta de momento está bien. Ahora vamos a insertar un registro. Entonces cambiamos el verbo a que sea post. Vamos a la parte del body, le damos a raw, seleccionamos JSON y vamos a crear el objeto y le vamos a pasar los datos de email y de nombre. Entonces hacemos comillas, email, 2 puntos, y va a ser sergio@mail.com, y el nombre va a ser Sergio. Si lo enviamos y todo sale correcto, nos debería de regresar el registro, y efectivamente nos lo agregó de forma correcta. Si volvemos a nuestro gestor de base de datos, actualizamos nuestra tabla y, como se observa, ya tenemos nuestro registro. Entonces está funcionando de forma correcta. Vamos a crear otros 2 registros más, Ana y Ana. Enviamos, nos lo genera. Vamos a poner ahora Luis y Luis. Y efectivamente, ya nos lo volvió a registrar. Tenemos ya los 3 nuevos registros. Para la parte de actualizar, solo nos basta mandar nuestro ID usuario, y con eso Spring va a detectar que queremos actualizar y no agregar. Por ejemplo, en nuestra petición vamos a agregar ID usuario y queremos modificar el registro 2 que corresponde a Ana. Los nuevos datos de Ana va a ser Ana María y su correo anamaria@mail.com. Si le damos a enviar, nos actualiza el registro. Si nos vamos a nuestro gestor de base de datos y actualizamos, vemos que efectivamente nos hizo el cambio del registro 2. Ahora, por último, vamos a ver la parte del delete. Para poder eliminar, vamos a cambiar el verbo a delete, y después la ruta que definimos es usuario, diagonal, y el ID que queremos eliminar. En este caso, si queremos eliminar el registro 3, le ponemos el 3.
Aquí en el body le vamos a poner que no hay y enviamos nuestra petición. Y la respuesta es: se eliminó correctamente el usuario. Si nos vamos a nuestro gestor de base de datos y actualizamos, vemos que efectivamente eliminó el registro que definimos. Hasta aquí vamos a dejar el video en esta ocasión. Recuerda, si te gustó o te sirvió, puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.